Bueno, vamos a resolver este problema. Tres sogas están atadas a una estaca y sobre ella actúan tres fuerzas. A igual a 10 newtons al este, B igual a 20 newtons a 30 grados al norte del oeste y C igual a 30 newtons al sur. Necesito considerar los puntos cardinales. Normalmente se dibuja el norte hacia arriba de la página. Entonces, aunque deberíamos empezar con la figura, voy a empezar con el diagrama de cuerpo libre. Y en el diagrama del cuerpo libre tengo que tener los ejes coordenados X y Y. Pero como les acabo de comentar, se acostumbra que el norte está hacia arriba. En consecuencia, el sur está hacia abajo, el este coincidiría con el eje X y el oeste con la parte negativa del eje X. Aquí vamos a necesitar un poco la imaginación espacial en el sentido de esto sería en la hoja de papel, poner el norte hacia arriba, pero estamos en un plano, está una estaca clavada en el piso, ahí lo dibujé como el pastito, y tenemos a tres personajes jalando con diferentes fuerzas en diferentes direcciones. Entonces, ¿cómo planteo este plano cartesiano? De manera semejante a como lo hicimos en el salón de clases, la primera clase que tuvimos, que en el pizarrón tengo el plano cartesiano, entonces con mi imaginación espacial hago de cuenta que esto es una sabanita, la jalo y la pongo sobre el piso. Entonces, en esa configuración quedaría así. Lo estoy dibujando como en diagonal, asumiendo que aquí está el piso, entonces el norte quedaría para acá, el sur para acá, el este para adelante para que coincida con el eje X y el oeste para atrás. Así quedarían los puntos cardinales. Ok, entonces, ya que dibujé este sistema de referencia, ahora sí, regreso a las fuerzas. A mide 10 newtons y está orientada al este. Entonces, en este esquemita, esta persona, este personaje, estaría jalando hacia adelante. Y esto sería la fuerza en A, que vale 10 newtons. Luego, tengo 20 newtons a 30 grados al norte del este. Entonces, ahí tengo un problema, se ve extraño, mejor voy a seguir con el que sigue y ahorita analizamos eso. 30 newtons al sur. El sur pues está muy claro, anda por acá. Entonces, para acá estaría el sur. Si esto son 10 newtons, pues hago aproximadamente que esto sea 3 veces más. Ese sería FC y estaría dirigida en la dirección sur y serían 30 newtons. Y ahí veo que pues este personaje me quedó muy atrás. Y voy a dibujar estas dos fuerzas que es más fácil ubicarlas. La que va al este pues quedaría sobre el eje X, FA igual a 10 newtons. Y FC está totalmente hacia el sur, entonces sobre el eje Y hacia abajo. Entonces, esta sería FC y mide 30 newtons. Y en el diagrama de cuerpo libre es más fácil poder ver esto de 20 newtons a 30 grados al norte del oeste. Entonces, primero me voy al oeste y ya ubicado sobre el oeste, aquí sobre el oeste, voy a ir 30 grados hacia el norte. FC igual a 20 newtons. Y el ángulo que tengo aquí es el de 30 grados. 30 grados hacia el norte, partiendo del oeste. Así es como se leen estas direcciones. Sí, adelante. Ah, sí, gracias. Participación brillante, FB. FB. Ya es más fácil dibujarla en el otro esquemita. Aquí estaría pues partiendo de
del tronco de la estaca y ahí le estaría sujetando este otro personaje. Y este sería FB con 20 newtons. Y algo importante, el ángulo en posición estándar. Estoy siguiendo la metodología del PDF sobre el libro de Tippens. Entonces, en el inciso C nos dice que hagamos una tabla de componentes en X y en Y, pero que también debemos tomar los ángulos en posición estándar. Entonces, este ángulo de 30 grados no está en posición estándar. La posición estándar la tomamos cuando tomamos el ángulo partiendo desde el eje X, desde el primer cuadrante. Entonces, voy a partir de aquí y hasta acá. Este ángulo, los dos suman 180 grados. Le descuento los 30 y eso me daría un ángulo de 150 grados. Es importante considerar eso porque va a influir en el signo cuando hagamos los cálculos. ¿Hasta ahí tienen alguna duda o pregunta? Sí. Maestra, y ya como entendí lo último que dijo sobre la posición estándar y lo de los 150 grados. Sí, el ángulo en posición estándar, me voy a regresar un poco a páginas anteriores. Estoy en la 90. Está aquí en la página 79. Era parte de la tarea encontrar la definición de ángulo en posición estándar. Entonces lo voy a dibujar para esta R que está ahí. Entonces es partiendo desde aquí, desde el eje X en el primer cuadrante, hasta aquí, hasta donde llegue el vector que estoy considerando. Suponiendo que tengo otro vector, voy a dibujar otro. Por ejemplo, aquí. Entonces, el ángulo en posición estándar lo tengo que medir otra vez partiendo desde el eje X hasta donde esté el vector. Voy a dibujar otro. Lo voy a dibujar acá. No necesariamente tiene que ser el radio. Entonces, igual parto desde el eje X en el primer cuadrante y lo mido desde ahí hasta donde está el vector. Y finalmente voy a dibujar otro en el cuarto cuadrante. Entonces, tengo aquí un vector cualquiera. Entonces, el ángulo en posición estándar es desde el eje X. Le doy toda la vuelta hasta donde encuentro el vector. Eso es el ángulo en posición estándar. Ahí. Entonces, en este caso, para B, lo tenemos aquí el vector, entonces lo mido desde el eje X hasta donde está el vector. Si yo mido hasta el eje X otra vez, esos son 180 grados. Dos cuadrantes son 180 grados. Un cuadrante son 90 grados. Entonces, por eso a 180 le estoy restando el 30 y me queda el 150. Ya con el diagrama de cuerpo libre, voy a escribir los datos. Tengo tres fuerzas, FA, FB y FC. Para A es 10 newtons, para B son 20 newtons y para C son 30 newtons. Pero no están completamente definidos hasta que no les ponga el ángulo. Entonces voy a usar la nomenclatura teta A, teta B y teta C, es decir, el ángulo en posición estándar para cada uno de los vectores. Teta A es de la fuerza A, como está totalmente sobre el eje de las X, su ángulo, el ángulo que está formando con el eje X es 0 grados. Teta B es este que acabamos de analizar, que es de 150 grados. Y teta C da toda la vuelta, desde aquí, desde el eje X, da toda la vuelta hasta el otro eje. Y esos son 90, 180, 270, porque son tres cuadrantes. Entonces son 270 grados. Y ahora sí están completamente definidos los vectores, porque ya tengo su magnitud y su dirección que está dada por el ángulo y el sentido está dado por la punta de flecha.
Me están preguntando, aunque no está como pregunta, determina la fuerza resultante. Entonces, la resultante la voy a poner como R, siguiendo la nomenclatura del documento que sacamos del TIPENS. No sé cuánto vale, por eso le pongo signo de interrogación. Y teta R, tampoco sé cuánto vale, le pongo signo de interrogación. El plan debe ser, siguiendo la metodología del inciso C de este documento que analizamos de las estrategias para resolver problemas del TIPENS. Nos sugerían hacer una tabla con las componentes de las fuerzas. Ese sería el primer paso. Enseguida, ya que tengo las fuerzas, me iría un poco a lo que decía este mismo documento, pero ahora en el inciso A, el método de las componentes para sumar vectores. Entonces, si ya tengo la tabla de las componentes de las fuerzas, ¿qué seguiría? ¿Alguien de quien hizo el organizador gráfico del inciso A nos puede comentar? Joel. Correcto, participación brillante. Lo vamos a agregar en el primer paso porque aquí es donde estamos hablando de las componentes de las fuerzas. Hacer una tabla con las componentes de las fuerzas en X. En X usando el coseno y las componentes en Y usando el seno de los ángulos. Bueno, lo que seguiría es calcular la resultante en X, Y, sumando las componentes de cada fuerza. Y si ya tengo la resultante en X y en Y, ¿qué seguiría? Sí, adelante. Correcto, Alondra, participación brillante. Entonces vamos a calcular la magnitud y dirección de la resultante a partir de sus componentes en X, Y. Entonces voy a usar la tabla de componentes, lo que nos dicen en esa tabla, ya que había puesto previamente los encabezados, que debe estar la fuerza, el ángulo, la componente en X y la componente en Y. Entonces fuerza es igual a 10 newtons. ¿Qué ángulo? Lo tengo aquí. O sea, para eso me sirve tener ya los datos ordenados. 0 grados. Fuerza B, 20 newtons. Y su ángulo es de 150 grados. Fuerza C es igual a 30 newtons. Y su ángulo es de 270 grados. Sus componentes en X. Aquí mi plan, como ya lo habían mencionado, es para las fuerzas en X uso el coseno y para las fuerzas en Y uso el seno. Entonces, para la componente en X la voy a llamar FAX es igual a la fuerza, es decir, los 10 newtons, por el coseno del ángulo que forma, 0 grados, su ángulo en posición estándar. El coseno de 0 grados es 1.
Entonces 1 por 10 newtons me da 10 newtons. Fuerza B son 20 newtons por el coseno del ángulo que forma, 150 grados. Y si esto lo meto así tal cual a la calculadora, me va a dar un valor de menos 17.32. Y finalmente fuerza C en X es igual a 30 newtons por el coseno de 270 grados. Si lo meto a la calculadora, me da un valor de 0. Entonces, me sirve usar el ángulo en posición estándar porque directamente ya me está dando el signo de las componentes. Si yo meto otro ángulo, por ejemplo, si hubiera puesto el de 30 grados, me da exactamente el mismo valor numérico, pero tengo que analizar los signos, lo cual no es tampoco tan difícil. Nada más es otra forma de trabajar. Ok, seguimos con las componentes en Y. Entonces, fuerza B en Y fuerza B en Y es igual a los mismos 10 newtons, pero ahora por el seno de 0 grados. El seno de 0 grados es 0. 0 por 10 newtons es 0. Es fuerza A. Ok. Y la B es la que sigue. Esta es la FA y esta es la FB. 20 newtons por el seno de 150 grados. Lo meto a la calculadora y me da un valor de 10 newtons. Y finalmente, fuerza C en Y son 30 newtons por el seno de 270 grados. Y lo meto a la calculadora y me da un valor de menos 30 newtons. Entonces, antes de seguir, me fijo que aquí usé solo cosenos en X y solo senos en Y. Ok. Voy a hacerlo un poco pequeño para que podamos comparar algunas cosas. Entonces, aquí me dice en FA en X 10 newtons positivos. Y sí, porque está en la dirección positiva del eje X. Y este primer vector FA no tiene componente en Y. Por eso me da 0 en Y. Análogamente, FC tiene 30 newtons. En X no tiene ninguna componente porque está totalmente sobre el eje Y. Por eso en X me da 0. Y en Y me da menos 30 newtons porque está dirigido el vector hacia abajo. Y FB en X y en Y tiene componentes tanto en X como en Y. Además, su componente en X va hacia atrás, entonces es negativa. Aquí puedo ver que me dio menos 17.32. Pero su componente en Y es positiva. Aquí me dio 10 newtons positivo. Entonces, checo esas cosas antes de hacer la suma, porque si tengo algún error, me puede salir un valor numérico distinto. Sigue calcular la resultante en X y en Y, sumando las componentes de cada fuerza. La resultante en X, sumo todo lo que me dio aquí, y ya está muy sencillito porque ya lo tengo en la tabla, 10 newtons menos 17.32 newtons y más 0. Una aclaración importante, decimos suma, pero ya para este nivel de bachillerato en el que están ustedes, ya sabemos que cuando decimos suma, tanto en física como en matemáticas, nos estamos refiriendo a una suma algebraica. Entonces, a veces, dependiendo del signo, pues va a ser una resta. En este caso, 10 newtons menos 17.32 newtons me da negativo porque el más grande es el 17. Entonces me queda como 7.32 newtons. Y hago lo mismo con la resultante en Y, 0 más 10 menos 30. 0 más 10 newtons menos 30 newtons.
Entonces, 10 newtons menos 30 newtons me da menos 20 newtons. Ya tengo las componentes de la resultante. Vamos ahora a calcular la magnitud y dirección de la resultante. Entonces, la magnitud, por ahí ya teníamos una formulita precisamente en el documento al que hemos estado usando de estrategias para resolver problemas. Me dice que la resultante es la resultante en x al cuadrado más la resultante en y al cuadrado, la raíz cuadrada de todo eso. Esto corresponde al teorema de Pitágoras, ya lo habíamos analizado en una clase anterior. Entonces sustituyo los valores, 7.32 newtons, esto al cuadrado, más en y vale menos 20 newtons, esto al cuadrado, y la raíz cuadrada de todo eso. Ok, elevo al cuadrado, menos por menos me va a dar más, 7.32 al cuadrado me da 53.58. Newton por newton me da newton cuadrado. Menos por menos, porque estoy elevando al cuadrado, va a ser más. 20 por 20 son 400. Newton por newton, newton cuadrado. Y la raíz cuadrada de todo eso. Reviso las unidades. Por cierto, también aquí cuando sacamos las componentes Rx, Ry, todas las unidades deben ser compatibles. No puedo sumar newtons con centímetros, por ejemplo. Entonces, en este caso son newtons cuadrados con newtons cuadrados, los puedo sumar, me da 453.58 newtons cuadrados, y a eso le tengo que sacar la raíz cuadrada. Ahora, ya habíamos visto que esto lo puedo separar en dos raíces, una con el número, en este caso, y otra con las unidades. Entonces, raíz cuadrada de 453.58 que multiplica a la raíz cuadrada de newtons cuadrados. Entonces, la raíz cuadrada de 453.58 son 21.29. Y la raíz cuadrada de newtons cuadrados es el cuadrado, elimina la raíz, me quedan newtons. Una inquietud que les podría surgir en este momento es, ¿tengo que hacer todo este procedimiento? La respuesta es sí. Queremos entender el porqué de las cosas, y para entender el porqué tenemos que ir así paso por paso. Una de las dificultades básicas que tienen en física es que se acostumbran a meter los números sin las unidades, no hacen el análisis dimensional y después salen cosas muy extrañas. Entonces, el propio análisis dimensional, y por eso me refiero a las unidades, es el que me permite detectar un error a tiempo. Entonces, aquí en esta etapa, que como les he comentado es formativa, estamos viendo ciertas estrategias de resolución de problemas. El propósito de esta clase es que entiendan esta forma de resolver problemas, más allá de las respuestas. Digamos que aquí nos sale 21.29, que les saliera 22, que les saliera 20. La respuesta está igualmente bien si todos los procedimientos están siguiendo esta metodología. Entonces, ahorita es aprender metodologías que les van a permitir resolver mejor los ejercicios, y ya cuando enfrentemos algún problema en particular, pues a lo mejor puede ser libre el cómo lo puedan resolver, pero para propósitos de este ejercicio, el que ustedes van a resolver tiene que llevar todos estos detalles. Me regreso al plan y me dice que debo calcular magnitud y dirección. Ya tengo la magnitud, me falta la dirección. Entonces, sé que eso involucra al ángulo θr, R de resultante, y eso va a ser igual a la tangente a la menos 1 de la resultante en Y sobre la resultante en X. Estas ecuaciones igual se encuentran ahí en el documento de estrategias de resolución de problemas del TIPENS. Entonces voy a sustituir ese R en Y. Menos 20 newtons y sobre R en X, que es menos 7.32
.32 newtons. No se ve el punto. Ok. Igual, paso por paso, tangente a la -1. El negativo, menos entre menos, me da más. 20 entre 7.3 es 2.73. Newton con Newton se limitan, se hacen 1, y me queda la tangente a la -1 de 2.73. Teta es igual, hago los cálculos y me da un ángulo en la calculadora de 69.88 grados. Otra vez analizo qué significa esta respuesta. La componente en X de la resultante es negativa y la componente en Y también es negativa. Me voy a regresar al diagrama de cuerpo libre. Entonces, si yo dibujo las componentes de la resultante, entonces en X es negativa, o sea que va para atrás. Y en Y también va negativa, o sea que va para abajo. Entonces la resultante va a salir algo aquí, por aquí, en este cuadrante, en el tercer cuadrante. Ahí va a salir la resultante, de acuerdo a los signos de sus componentes. Me está dando un ángulo de 69.88 grados. Ese ángulo asumo que es este, 69.88 grados. Pero no es el ángulo en posición estándar. Para que sea el ángulo en posición estándar, tiene que partir desde aquí. Lo voy a seguir desde aquí. Lo estoy trazando con línea punteada hasta acá. ¿Qué le falta? Pues le falta que le sume estos 180 grados de los otros dos cuadrantes. Entonces le voy a sumar más 180 grados para que el ángulo esté en posición estándar. Entonces teta es igual a 249.88 grados. Y ese ya sería el resultado. La respuesta. Me piden que escriba mi respuesta con una frase. Me regreso a revisar qué es lo que me preguntaron. No está en forma de pregunta, nada más me dice determina la fuerza resultante. Entonces voy a escribir con una frase. La fuerza resultante tiene una magnitud de 21.29 newtons y su ángulo en posición estándar es de 249.88 grados. Por cierto, aquí me está faltando el subíndice R, son teta R, para no confundirla con otro. Y con eso ya estaría contestado. Bueno, a ustedes les toca hacer el de la página anterior a esta, el de la página 89. Tiene menos fuerzas, o sea, yo deliberadamente elegí el más difícil para que no tuvieran problemas tanto con las direcciones como con el hecho de que son 3 fuerzas. Aquí nada más son 2 fuerzas y un detalle importante, aquí dice una fuerza de 15 newtons dirigida verticalmente hacia abajo. Hemos estado dibujando ahí muñequitos que jalan la cosa o que empujan. Entonces, ¿qué pasaría si alguien jala cualquier cosa, una caja por decir algo, hacia abajo? Si yo jalo alguna cosa hacia abajo, me va a caer encima. Entonces, seguramente aquí no nos dice que una persona esté jalando. Seguramente estos 15 newtons corresponden al peso del objeto, que es una fuerza que siempre apunta hacia abajo debido a la gravedad. Entonces, tengan en consideración eso cuando hagan la figura.